Comencem aquest conversatori amb la Cristina Carrasco, la Fernanda Moscoso i la Carmen Ruiz. Només dir-vos que en la xarxa feminista estem molt contentes de tenir aquesta oportunitat de tornar a tenir aquí a la Cristina. Com sabeu, Caladona i Cristina Carrasco tenim una llarga relació que va començar l'any 1994, que vam fer un seminari i vam començar fent un seminari que va durar molts i molts anys i que ens va permetre a moltes aprendre moltíssim i crec fer un intercanvi molt ric entre el pensament, les vivències de cadascuna, el pensament des del moviment i totes les conceptualitzacions de l'acadèmia que ens portava la Cristina. Com sabeu, fruit de tot això va sortir un llibre que es deia Malabaristes de la vida. En un moment donat, ara tot això és llarga història, perquè moltes de les coses que en aquell moment semblaven tan noves, de fet, dir que els treballs que fèiem a la casa i els treballs de cura i tot això, que això era treball i que s'havia de considerar treball, i després dir que realment és el que sosté el món i que ho hem de posar en el centre, no era evident, no? I la veritat és que a partir d'aquest treball, i evidentment dels cercles i més cercles, perquè són com pedres que tiren a l'aigua i van fent cercles i van fent ones, i a partir d'aquí va fer un treball. I ara, en realitat, una de les coses que celebrem o que jo celebro i conjuntament és que aquestes ones sembla que es fan molt més grans i que aquestes experiències finalment eurocèntriques i nostres hi estem afegint moltes altres experiències de diferents llocs del món, de diferents persones. I aquest llibre és una mica, pel que jo no l'he pogut llegir, i vosaltres tampoc, perquè encara no està, només he llegit una petita mostra que m'han passat, vol ser una mica això, posar en diàleg aquest feminisme, aquestes conceptualitzacions finalment eurocèntriques o que s'han elaborat a l'acadèmia i una mica des de l'Europa i des de la blanquitud, posar-los en relació amb altres experiències i amb altres coneixements. La Cristina, ara no la tenim, fa uns anys que va marxar, va tornar als seus orígens, a Xile, però no se'n va anar simplement a l'acadèmia, sinó que està en una illa de Chiloé, al sud de Xile, que és una illa preciosa, i torna a treballar i torna a recollir, vull dir, jo crec que d'alguna manera torna a fer aquesta feina de posar en diàleg les experiències viscudes, etc. I ara tenim aquesta ocasió, també tenim aquí a la Carmen, tenim aquí a la Fernanda, i després el que esperem, elles s'explicaran una mica, i després el que esperem és que aprofitem aquesta oportunitat perquè sigui un conversatori, puguem fer diàleg i realment puguem aprofitar aquesta ocasió. Ja sabeu que a la xarxa feminista en diferents moments ja hem intentat fer això. Ens importa molt el tema de la cura, de la cura de la vida en el seu sentit més general i més ampli, i com realment la sostenibilitat de la vida, del planeta, etc. Però també ens importa la cura de la nostra vida, i de fet el tema que volem treballar aquest any és una mica l'autocura, és a dir, com combinem l'activisme i la lluita amb el cuidar-nos a nosaltres mateixes. És a dir, com també això intervé, i amb això també pensem que podem aprendre molt, una mica de la gent de Via Yala i de les comunitats. Jo el poc que he pogut llegir de la introducció del llibre he vist que en un lloc una de les coses que es diu, una de les diferències és que ella és la cura i la lluita per
contra el masclisme i contra el patriarcat, la fan de manera comunitària, mentre que nosaltres aquí durant molt temps l'hem fet de manera individual. El pensament ha de ser situat i ha d'estar arrelat en el lloc i que, vull dir, fem el partir de si i pensem des de nosaltres, però hem de saber sempre que el nosaltres està en un lloc concret i que està condicionat per aquestes circumstàncies concretes i que no són necessàriament les de totes les altres. Bueno, no m'allargo més, la Xènia presentarà, perquè finalment és gràcies a Entre Pobles que tenim aquest llibre i gràcies a aquestes iniciatives que no sé com s'ho fan, però treballen i junten gent de llocs diversos, etc., perquè si no, no el tindríem. O sigui que és una col·laboració, no és la primera vegada que a la xarxa col·laborem, almenys indirectament, i rebem moltes vegades moltes aportacions i bueno, avui és un dia més, gràcies Entre Pobles, i ella us explicarà el conjunt del llibre, que jo no puc perquè no el conec. Antes que nada, muchas gracias a Caladona por el espacio, a la Charcha Feminista, por la colaboración, la disponibilidad, por siempre decirnos que sí cuando les venimos con alguna idea de última hora o con algún acto como este, que fue en plan pim pam, nos sentamos, lo hacemos y lo hicimos y ha tenido una gran recibida, así que muchísimas gracias a todas por estar acá. A Cristina, obviamente, a Karma, Fernanda, muchísimas gracias también. Entonces, bueno, les cuento un poquito del libro, ¿no? Creemos que desde Entre Pueblos y en nuestro caminar, ya sea por los territorios de Abya Yala, con las compañeras y entidades del sur, como desde nuestro caminar con las compas desde acá, a nivel local, nivel estatal, vemos la necesidad de potenciar este diálogo para la construcción, al final, de argumentarios y acciones en sinergia con los diferentes feminismos y desde las diferentes miradas y acentos, ¿no? Todo desde una perspectiva decolonial, feminista, antirracista y anticapitalista. Creemos que en el contexto actual de crisis globales rescatamos este conflicto como una oportunidad, encontrando estos lugares comunes desde los que actuar. Creemos que este libro es un espacio común desde el que actuar, desde donde crear comunidad, tejiendo redes, complicidades y, sobre todo, cuidándonos. Esta nueva publicación, porque al final es una segunda publicación, hicimos en 2018 este primer libro de economía feminista, de la mano también como editoras de Cristina y de Karma en este caso. Esta segunda edición, que se llama Voces desde las economías feministas, resistencias, arraigos, cuidados, cuenta con la participación de más de 20 autoras de Abya Yala y el Estado español, que en este caso decidieron acompañarnos y aportar sus voces y miradas. Esta edición ha sido de nuevo editada por Cristina Carrasco, pero también por Corina Rodríguez, que no ha podido estar acá. Bueno, no ha viajado, no vive en Estado español. Y a todas ellas les agradecemos la complicidad y dedicación que nos han brindado en este trabajo, que ha sido un largo caminar. El libro está en el horno, es decir, está ya en máquinas. En máximo 2 semanas los tendremos en todas las librerías, en la sede de Entre Pueblos. Seguramente habrá unos editoriales, unas ediciones también acá en la librería de Caladona. Así que este conversatorio al final es un pequeño avance de lo que se viene, ¿no? Bueno, una vez, yo me quedo aquí, al final las que queremos escuchar son a ellas. Una vez terminado el conversatorio, tendremos como un pequeño pica pica para que podamos seguir dialogando de una manera más informal, porque creo que también es como un espacio de muchos encuentros, por lo que vimos ya al principio. Y nada, yo solamente quería hacer una pequeña cuña política y activista, que hoy se cumplen 5 años del levantamiento del pueblo de Nicaragua contra Daniel Ortega. Algunas tuvimos la suerte de poder irnos, pero el país sigue, o sea, Daniel Ortega sigue vulnerando cada vez más derechos humanos allá. Y desde acá les digo que nunca es tarde para unirse a la solidaridad internacional con el pueblo nicaragüense. Muchas gracias. Bueno, jo primer de tot agrair a la Cristina
porque por tu culpa estoy en este libro i evidentment entre pobles i que la dona. No sé si hi ha algun problema perquè m'expressi en català. Dic, no sé si hi ha algun... Català és correcte? Vull dir, com hi ha gent de fora o... Al principi sí. Val. Si algú no entén, doncs ja ho demanarà. La Cristina em va dir que estava amb aquesta companya Corina organitzant uns diàlegs entre Europa, diguéssim, o l'estat espanyol i Amèrica Llatina, i que si volia participar aportant els meus coneixements o les meves reflexions sobre el moviment cooperatiu aquí, i que una altra companya participaria aportant les seves experiències i reflexions també sobre el moviment cooperatiu allà. Per tant, la meva visió és eurocèntrica, perquè jo he escrit des de Barcelona i he nascut a Barcelona i aquesta és la visió que tengo. El que he fet és explicar el que jo conec del moviment cooperatiu a Barcelona i l'estat espanyol i ajuntar les reflexions del moviment o dels estudis de l'economia feminista vinculant-la amb les línies d'estudi o reflexions de l'economia solidària. M'hagués agradat tenir més temps per poder fer aquest article perquè hagués recorregut a fonts primàries, però pels temps de l'article només vaig poder utilitzar fonts secundàries. Què vol dir això? Que no he pogut parlar en primera persona amb alguna persona del moviment que m'hagués agradat perquè hagués enriquit molt les reflexions. I en aquest article el que faig és una mica de sintetitzar i sistematitzar reflexions que han fet altres companyes. Un dels articles surt en aquest llibre anterior, que són Yolanda Jubeto i Merche Larrañaga, que són dues companyes que venen de l'economia feminista i que han treballat amb REAS, que és la xarxa d'economia solidària de l'estat espanyol, Red de Redes, i el que fan és revisar els principis cooperatius des del prisma de l'economia feminista. Reviso aquest material, reviso també una publicació que es va fer des de Nexa, que és un quadern d'autogestió cooperativa que s'ha dit aquí, i que ja fa un temps que en aquest entorn del cooperativisme i de l'economia solidària han sorgit comissions d'economies feministes, diuen elles, i que estan treballant a la pràctica, portant a la pràctica aquestes reflexions que estaven a l'acadèmia, diguéssim. Crec que els aports principals d'aquest article és aquesta extensió que parlava la Mireia del concepte primer d'ocupació i que es va estendre a treball i com aquest concepte de treball es va estendre al treball de cures. Doncs aquesta extensió del concepte de treball en l'àmbit del cooperativisme és una extensió que trenca aquest conflicte capital-treball, perquè les persones que treballen a la cooperativa són a la vegada els qui contracten i els que treballen, per tant es trenca aquest conflicte o s'intenta trencar aquest conflicte capital-treball i juntament amb aquestes reflexions del feminisme, amb aquesta extensió del treball amb el treball de cures, s'intenta trencar aquest conflicte capital-vida. Bueno, això a veure si me n'he sortit en l'article, ja ho direu. I una mica és això, analitzar aquest conflicte capital-treball, capital-vida, i llavors acaba l'article amb unes experiències, experiències que en diem emancipadores, bàsicament dues experiències que em semblen molt interessants, que una ha sigut un manual de bones pràctiques que ha publicat la FEDE, la Federació abans coneguda d'ONGs de Catalunya, ara la fede.cat, i un altre manual d'autodiagnòstic que ha editat la cooperativa Fil a l'Agulla. I aquí, i reprenent també una de les reflexions que apuntava la Mireia, les cooperatives, el que es pregunten aquestes dones cooperativistes feministes és, el que volen i el que es pregunten és com posar les cures en el centre de les organitzacions. Aquestes organitzacions sí que podem dir que són no capitalistes, que són més democràtiques perquè es treballen de manera assembleàriament, les decisions es prenen de manera horitzontal, però
aquestes companyes que treballen en aquestes organitzacions es troben que les cures no estaven al centre de les organitzacions i el que estan fent és posar les cures en el centre de les organitzacions. Estan fent una feina, a mi em sembla ingent, doncs controlen els temps, qui parla més, qui parla menys a les assemblees, com es prenen aquestes decisions, pressupostàriament cap a on van aquests pressupostos, perquè clar, evidentment si volem que la cura estigui al centre de l'organització li hem de dedicar un temps i uns esforços, per tant això també requereix temps, no? I bueno, una mica és el tema de l'article i volia acabar amb una frase d'Úrsula K. Le Guin que diu, una organización rígida, acostumbrada a obedecer órdenes, era más fácil de tomar que una organización libre y cargada de personajes independientes. Yo soy Fernanda y fuimos desde compañeras de Argentina y de Chile fundamentalmente, invitadas a participar de este libro por Cristina y por Corina, un poco con la búsqueda de trasladar la experiencia que tuvimos en Chile con el proceso de revuelta popular y cómo pudimos leerla desde la economía feminista con las compañeras y cómo la fuimos accionando a través también de ciertas herramientas que nos iba entregando la economía feminista. El capítulo se llama Estrategias feministas ante la insistencia neoliberal, recorridos desde la revuelta de octubre en Chile, y me interesa poner mucho énfasis en que nosotras nos posicionamos en esta idea de la economía feminista de la ruptura o desde las economías feministas emancipatorias, en ese anhelo de transformación de la realidad, pero que de alguna manera nos encontramos en un contexto donde el proceso del estallido nos volcó a cuestionarnos nuestras prácticas feministas y la capacidad que tenían nuestras prácticas feministas de efectivamente potenciar el movimiento popular que se estaba dando en Chile. Y creemos que es urgente cuestionarnos, reflexionar y preguntarnos sobre nuestras prácticas de incidencia política en los movimientos populares. Y creo que un poco la intención del capítulo que escribimos es hacer una crónica de los distintos momentos en los que nos fuimos encontrando a propósito de las decisiones que teníamos que ir tomando junto con el movimiento popular en sus diversas manifestaciones, en cada uno de los momentos de la revuelta, desde el estallido al momento del acuerdo por la nueva Constitución y en el espacio de incidencia en la propia Constitución. Creemos que fue una experiencia demoledora y absolutamente de una derrota brutal. Sabrán ustedes que en Chile se rechazó la propuesta de nueva Constitución. Entonces es una experiencia que creemos y la entregamos con mucha honestidad sobre las lecturas que hicimos también. Las lecturas que hicimos, las acciones que tomamos y también cómo eso nos permite articular mejores estrategias. Creo que en ese sentido, cuando pensamos este libro en el marco como de la experiencia, por ejemplo, de Abya Yala, prefiero hablarla desde la experiencia de Chile, en contribuir un poco a las economías feministas en ese marco como de norte-sur. A mí me parece que es súper interesante la experiencia en términos de la masividad del movimiento feminista, pero también en términos de la capacidad que ha tenido el movimiento feminista de ser el espacio de producción de conocimiento y de estrategias feministas. Es en la huelga feminista donde en realidad se genera el espacio de reflexión y donde se va avanzando en el debate feminista. Y creo que eso, por ejemplo, en las compañías de Argentina es muy potente lo que ocurre allá, y eso se ha ido trasladando en otros espacios de América Latina, y creo que ahí hay una potencia muy importante en términos de diálogo de experiencia. También el proceso constituyente y el proceso de articulación a propósito de la revuelta
nos hizo entendernos desde los feminismos en articulación con otros movimientos, que es un proceso difícil. Creo que en general esas alianzas han sido complejas para los movimientos feministas, pero creo que situarnos y en las aportaciones desde la interseccionalidad entendida desde el prisma de las matrices de opresión, desde el entendimiento de las estructuras que operan en articulación con el capitalismo, ha sido muy potente para derivar estrategias que sean efectivamente transformadoras, no solamente desde los feminismos, sino también desde otros movimientos populares. Y en ese sentido también creo que hoy en día hay y tras toda esta derrota, creo que hay un fortalecimiento también de la importancia de las resistencias como espacios de acción política y la importancia de los sostenimientos de esos espacios de resistencia para generar reflexiones que puedan ser, que puedan madurar. Uno de los cuestionamientos que tuvimos a propósito del estallido fue justamente que no hubo la capacidad o no tuvimos el tiempo de la maduración política en Chile, un país que vivió una dictadura brutal, donde estábamos recién retomando los procesos de articulación política. No hubo el tiempo suficiente para diseñar estrategias efectivas para poder efectivamente colarse en un proceso que nos estaba proponiendo la institucionalidad. Entonces, nada, como de alguna manera la reflexión es un poco esa, es a poder entregar un poco una historia, una crónica con dilemas, sin intención de hacer una defensa tampoco de cómo se fue operando, sino más bien con genuina intención de ponerlo a disposición a los movimientos para que podamos ir constatando también cuáles son las vías desde donde podemos ir efectivamente colando espacios de emancipación o de transformación. Eso. Me gustaría venir con un relato más esperanzador, pero la realidad es que también creo que es importante ver cómo hay ciertos procesos que en el sur global pueden parecer sumamente emancipatorios o sumamente potentes, pero que en realidad nos encontramos con una muralla brutal. Y es muy grande esa muralla. Y también creo que es interesante cuando miramos las economías feministas dentro del norte y sur global. Ok, es importante generar alianzas y generar relatos comunes, diagnósticos comunes, pero también es importante hacer una mirada de cómo el capitalismo es tramposo en su capacidad de generar ciertas concesiones en unos lados y precariedad en otros. Y creo que también es importante mirar las economías feministas también, en qué espacio está pudiendo generarse avances en la economía feminista también, y en qué cuerpos quizás están asumiendo esos costos. Entonces creo que ahí es importante hacer esa mirada respecto a alianzas genuinas de actos de reciprocidad y de apoyo. Eso, un poco motivarlas a que lean el capítulo y agradecer también estos espacios de diálogo que creo que son muy nutritivos para ir generando esta agenda que tiene que ser activista también, sin duda. No tinc una pregunta, però sí que penso que, tal com ha acabat la Cristina, que és important, perquè a vegades, vull dir, som políticament molt correctes i ho diem tot molt ben dit, i som decolonials, antipatriarcals, antiracistes, som tot, però què vol dir això per nosaltres, no? Què vol dir en la nostra pràctica, en els conceptes que utilitzem? I jo penso que ella ho ha dit, i és, vull dir, jo quan m'explicava l'altre dia que les dones i treballs vam tenir un petit sopar, i quan explicava la idea d'aquest llibre, després, bueno, vull dir, clar, ha tingut limitacions, no ha pogut participar tothom, etc. Però m'agradava això, no? És a dir, contínuament t'has de qüestionar. No n'hi ha prou amb anar dient, amb dir ara m'he llegit això i ja tinc el pensament correcte. No, no? És aquesta necessitat de contínuament qüestionar-te, no? I, bueno, això què vol dir? Què vol dir per mi? Què vol dir amb el que estem fent aquí? Bueno, jo penso que necessitem tant parlar d'aquestes coses que, bueno, no sé, m'agradaria realment sentir una mica, no? I que aprofitéssim aquesta oportunitat. Sobre conocer más,
las experiencias que para vosotras os ha representado desde el estallido hasta ahora, me parecería muy interesante que hablaras un poquito más. Digo porque yo creo que es el problema de qué estrategia, bueno, es eso, las estrategias un poco que seguimos des del propi moviment, no? És a dir, nos encontramos en un mundo que nos supera, no? Això és un tema. I l'altre tema, entrant una miqueta amb el que plantejava la Cristina i tot això, jo mentre anava parlant pensava que és evident que totes les crítiques que s'ha fet en contra de que el feminisme ha sigut eurocèntric, això és evident, i que, bueno, que amb això absolutament d'acord, no? I que s'ha de tindre en compte moltes coses diverses i tot el tema de la interseccionalitat, etc. Però clar, aquí entrem en un altre problema, de dir, ens ha matxacat tant la globalització, perquè una cosa és parlar de comunitats petites, una altra cosa és parlar de ciutats, sigui allà o sigui aquí, és igual, o nuclis poblacionals més grans, i de quina manera la globalització ens ha determinat d'una manera que ens ha superat per tots els costats. Llavors, és clar, com podem parlar si no és en base a crear petites comunitats o petites maneres d'agrupar-se per tot, perquè sigui la societat més democràtica, perquè puguem fer escoltar totes les veus i totes les realitats. Llavors, clar, com en una ciutat, com a Barcelona, jo pensava abans, per exemple, la gent, estàveu parlant i pensava, carai, per exemple, tota la gent que va venir emigrada del Pirineu, per exemple, que va tindre que baixar del Pirineu cap a la ciutat, o dels pobles cap a la ciutat, totes les migracions que hi ha hagut, el que això ha representat que la gent s'ha desarraigat. I ara torna a haver-hi un altre sector de gent que torna, les neorurals, diguéssim, no? A veure, és molt interessant aquest procés també, seria molt interessant de discutir més i de parlar més, però per la gent que no se'n va, no torna a la ruralitat i segueix vivint a la ciutat, com coi ens territorialitzem, per dir d'alguna manera? Com fem sentir les nostres veus als nostres barris si no és en base a les organitzacions que estem parlant? I com posem la vida en el centre en això? I dius, bueno, doncs complicadíssim. Jo crec que és que ens supera una realitat molt gran, que hem après a dir què és el patriarcat, com ens afecta, com el patriarcat de diferents formes en el conjunt del món, per dir d'alguna manera, no és igual a la Xina que en Amèrica Llatina o a diversos llocs, o als Estats Units o a l'Iran o on vulguem, però el patriarcat hi ha unes característiques que sí que hem sabut detectar que són comunes amb diverses bases, però que són comunes al conjunt de la humanitat, i dius, bueno, no poden haver-hi alternatives per totes a la vegada iguals, evidentment, però hem d'elaborar des de la nostra pròpia realitat, però la pròpia realitat. Jo pensava en el Pirineu perquè pensava, bueno, i a Catalunya aquí què ha passat? Com ha anat això de la desterritorialització també de la gent, no? Vull dir que, no sé, que partir de la pròpia realitat vol dir analitzar la nostra pròpia història també, ¿no? A mí una cuestión que me gustaría a lo mejor pues poner aquí encima de la mesa, en el tapete, ¿no? Es el hecho de que estamos hablando pues sostenibilidad de la vida en el centro, ¿no? Y entonces yo no sé, o sea, me estaba preguntando estos días atrás, dice, ¿cómo no hemos sido desde primero la idea de empleo, luego de trabajo de cuidados, la vida en el centro, y cómo no estamos haciendo como fuerza por la paz? Es decir, para mí sería como un camino, ¿no? O sea, entonces, por ejemplo, sé que desde Cala Dona, pues todos los jueves por la tarde a las 7, pues hay una convocatoria, pues que es una oposición, ¿no? Es antibelicista, es antimilitarista, es un movimiento por la paz, ¿no? Entonces, no sé, para mí también desde otra mirada, pues desde la mirada feminista sería como el camino lógico. Y digo, ¿qué nos está pasando que no estamos movilizándonos de manera masiva por todos los, cuando digo conflictos que están atentando contra las vidas humanas, ¿no? Y en diferentes lugares del mundo? Entonces, esa es una pregunta que a veces me estoy haciendo. O sea, ¿por qué no estamos desbordando las calles como movimiento feminista a favor de la vida, cuando la vida en el centro? O sea, como una posición antimilitarista, antibelicista i per la paz. Esto és una de les preguntes que me hago. La pregunta que em feia és, bueno, a veure, aquesta reflexió de colonial, diguéssim, què
quines pistes ens hagués obert, ens hagués hagut d'obrir dintre del nostre propi debat, perquè alguna cosa sentíem, no? Jo llavors vaig fer una miqueta d'examen de consciència, allò de dir, bueno, a veure, realment érem tan bàsicament, no?, que de les coses que vam discutir llavors alguna cosa que ens pogués enllaçar ja. I llavors, bueno, se m'acudia, per exemple, bueno, alguna vegada havíem parlat també de la cadena global de cures, és a dir, tenir present de que bona part de la sostenibilitat aquí, de la vida, en el sentit més domèstic, se sostenia, sí, gràcies a les aportacions del treball que feien justament les dones emigrades, que al seu torn deixaven a les seves terres, diguéssim, tot també que les seves famílies estiguessin també sostenint la vida de les seves criatures, etc. És a dir, i llavors preguntava, i la pregunta és, bueno, i a tu quines pistes noves t'han obert, diguéssim, per obrir el debat que vam deixar aquí, diguéssim, en aquell punt, en aquell moment, no? Potser és una pregunta una miqueta més de tu a tu, perquè estaves allà i dic, bueno, ¿qué luz se te ha abierto a ti, digamos, per anar, diguéssim, aprofundint més en el debat que vam tenir en aquell moment? I que, evidentment, no teníem present el problema de la migració, però tot el que pot aportar a la reflexió de colonial, doncs, evidentment, no, perquè és una paraula que jo he sentit molt més recentment. No? A mi em fa la sensació que el que està passant és que estan apareixent com diferents trajectòries que li estan ressignificant. Com deia respecte a la Yala, no? Que s'està ressignificant, aquí també ens fa l'efecte que està passant, no? I que sí que hi ha la trajectòria que prové de qüestionar la idea de treball per plantejar el treball de cures, no? I tota la trajectòria d'economia crítica, no? I que fa que és una trajectòria superimportant, no? I de la que tu has fet una grandíssima contribució, no? Però després també te trobes com el que apuntava la companya, que diu, jo el que espere sota este marc és esperar l'antimilitarisme o la pau, no? I llavors volia preguntar-vos si també com havíeu observat aquest element que estan apareixent trajectòries diferents que s'estan trobant però que no provenen del mateix, no? I que en alguns punts s'entenen i en altres no es concedeix el mateix quan es diu la vida en el centre, no? L'economia feminista. I això també ho dic per un segon element, i és perquè jo he arribat a l'economia feminista i a tots aquests conceptes a partir d'investigar el vincle entre l'economia digital i les violències masclistes. Llavors, analitzant això, perquè estan creixent amb l'economia digital, jo arribo a l'economia feminista per veure quines claus em pot donar. I em trobo que en l'economia feminista, del que he llegit, pràcticament no s'ha mirat violències masclistes. I jo dic, com vamos a poner la vida en el centro o parlar d'economia feminista sense parlar de violències masclistes, no? I aquí, volia fer la pregunta si es recull al llibre o si d'alguna manera, en quina mesura s'ha incorporat les violències masclistes en l'anàlisi de l'economia feminista i si això té a veure amb un debat encara major que és que no només analitzar com l'explotació, el tema del treball de cures com una forma d'explotació, sinó quin vincle té amb sistemes de dominació. Com els sistemes de dominació patriarcal són capitals per explicar l'explotació capitalista, l'explotació de gènere en la repartició del treball de cures. Primer felicitar-vos perquè unir 18 dones que facin un llibre realment és un esforç per la diversitat. I jo crec que això és un logro molt important, perquè jo crec que un dels temes que heu plantejat és la diversitat, i quan parlem de que som diferents cossos, diferents territoris i diferents veus, vull dir que són molt diferents. Llavors la pregunta és molt senzilla, com ho heu fet per unir 18 pensaments? És que jo crec que és un logro molt important, perquè una de les coses, i totes que estan aquí són molt diverses, i costa molt arribar moltes vegades a objectius, a acords, per un tema moltes vegades, de pensaments, perquè tenim una diversitat de plantejaments. Cristina, com deia abans, si parlem de sostenibilitat de la vida, estic segura que cadascuna de nosaltres ja s'està veient, lo veu d'una manera diferent.
I bueno, jo no faré molt discurs perquè crec que per això esteu vosaltres, però com ho heu fet? No? O sigui, esta diversitat, no sé si en algun moment hi ha pensaments diversos i quan heu llegit a les vostres companyes us ha ajudat o heu dit, ostres, jo no comparteixo això, no? Però de totes formes, en aquest tema d'economia feminista, penso que ha de ser-hi, no? Yo lo planteo a las tres, o cómo he viscut vosaltres aquest llibre, ¿no? Cómo lo habéis vivido, ¿no? En definitiva, lo que ha significado compartir esto con 18 mujeres. Em pregunto moltes vegades, quan escolto les veïnes i que estan molt ficades en temes d'ecologia, de feminisme, el tema de la colonització del temps, de l'energia i dels diners, no? Perquè si les persones amb les que convisc són molt potents, i l'esgotament d'aquestes persones en el dia a dia, no? De sostenir la vida, la seva pròpia vida, del pensament, de l'activisme, i el que percebo és esgotament de la persona, no? Llavors, com fem, penso jo, per si la vida es posa al centre, abans tenim colonitzat el pensament, colonitzat els diners i colonitzats l'energia, no? Com fer espai per això. Sí. Bueno, puedo partir yo como con una reflexión más, un poco lo que me estabas planteando. A ver, yo creo que si es que situamos el proceso de la revuelta en Chile como en términos temporales para intentar ir organizando un poco los momentos en que nos fuimos encontrando como feministas, yo creo que un aspecto pocas veces dicho, pero muy fundamental del estallido es que lo precede un movimiento feminista que estaba muy fortalecido en Chile, donde había espacios de reflexión y planes de lucha activos y ya diagnosticados. Y creo que en ese sentido es muy clave con lo que se encuentra el movimiento feminista cuando está en Chile, porque se encuentra en un movimiento popular desde donde podía establecer un diálogo muy fecundo y donde justamente se establecen esas alianzas con los movimientos populares en su diversidad, justamente. Y creo que eso es muy importante, como lo que precede, y en ese sentido, esa estrategia, que creo que fue un poco lo que hablábamos con Cristina antes, como de los procesos de formación, esos procesos como de reflexión, que ocurren muchas veces muy poco visiblemente, pero que están ahí como articulándose, cocinándose. Por otro lado, creo que hay otro momento del proceso de revuelta que es muy importante, que tiene que ver con un momento que estaba en un pequeño, como declinando en cierta energía, y justo ahí fue el movimiento feminista el que reactivó a través de todo lo que ocurrió con las tesis, de esa lectura del patriarcado como algo fundamental en la forma que estábamos entendiendo la crisis, que yo creo que también fue muy significativo, esa capacidad que tuvo el movimiento feminista, y que creo que es muy propia nuevamente como del Cono Sur, por decirlo de alguna manera, de alzar, de ser un movimiento muy de masas y ser un movimiento de clase también, en ese sentido, en esa diversidad igual. En el proceso constituyente, y quiero como advertir el momento previo al proceso constituyente, que fue el Acuerdo por la Paz, que fue un acuerdo que se dio en medio de violación a los derechos humanos, donde al movimiento feminista le costó hacer parte de esa propuesta que estaba estableciendo la institucionalidad como la solución a la crisis. Y fue un proceso muy tenso, de mucha discusión política, donde todas las organizaciones estábamos con muchas tensiones, viviendo muchas contradicciones. Y probablemente lo que hizo que se decidiera apostar por el proceso tuvo que ver con que lo que se estaba percibiendo en el momento de la revuelta era un proceso muy potente de capacidad de transformación. Había una sensación de que en realidad era una potencia tan grande que podíamos llegar a desbordar ese proceso. E incluso en las líneas que la institucionalidad nos ofrecía, la sensación era que se podía desbordar. Y la lectura que hicimos nosotras es que en realidad sí se pudo desbordar. O sea, ese proceso la representación que hubo es inédita en cualquier proceso en Chile. O sea, en ese momento vimos realmente expresado las representaciones de lo que es Chile efectivamente, en términos de organizaciones sociales, en términos de los cupos para los pueblos indígenas, en términos de disidencias sexuales, en términos de cuerpos racializados, en fin, o sea, había una diversidad representada ahí que de alguna manera se irrumpió sin duda.
Y por eso la contra fue tan grande y fue tan brutal. O sea, la ridiculización que se hizo de todas esas personas desde los discursos racistas, desde los discursos clasistas, fue muy, muy compleja. Y creo que ahí está un punto de inflexión respecto a las estrategias. Porque en el espacio de la calle, literalmente en el espacio de la calle, el despliegue de la transformación de la subjetividad era muy posible, porque estábamos vivenciando una transformación de la subjetividad. Estábamos viviendo cómo se gestaba la economía popular en las calles, estábamos viendo cómo se estaban articulando estrategias de cuidado, las ollas comunes, estaba ocurriendo materialmente y subjetivamente una transformación. Pero en el espacio institucional no teníamos las herramientas que tienen las élites para poder establecer cuál es la agenda y cuáles son los discursos y cuáles son las narrativas desde donde se va a comentar o entender ese proceso. Y mientras los movimientos populares estaban intentando redactar una buena constitución, la derecha, desde el momento uno en que se estableció el proceso constituyente, se dedicó a hacer la campaña por el rechazo. Tuvieron un proceso enorme para gestar, para hacer posible el rechazo. Y de alguna manera ahí, por ejemplo, está la lectura de la capacidad de los movimientos sociales no es infinita, no es infinita, y menos en el espacio institucional o en ese espacio de la disputa o de la negociación política. Entonces, y ahora, lo más complejo también, que creo que hemos visto cómo se han retomado ciertos discursos que culpan, y que creo que eso como que nos retoma históricamente a muchos momentos, como de que culpan al movimiento feminista del fracaso del proceso constituyente desde esta lógica identitaria, ¿no? Como, de alguna manera, por ejemplo, ¿por qué pusimos tanto énfasis en el aborto como algo que tenía que estar garantizado, cuando en realidad era un tema tan sensible? Pero claro, ahí es complejo porque de alguna manera creo que, si bien hoy en día está esa tesis, también creo que una de las grandes ganadas que hoy en día, en este proceso de recuperarnos un poco de todo lo que fue la articulación de desde distintos movimientos sociales en pos de una agenda antirracista, feminista, de clase, que fuera a posicionar una propuesta, digamos, como homogénea. Y también esa fue en parte de la crítica, o sea, como que el resultado, no sabemos si tiene un proyecto de sociedad tan claro como más bien la reivindicación de muchas luchas que estaban ahí como plasmadas. Pero yo creo que ahora en realidad lo que se está haciendo es entender que ese proceso, o sea, yo creo que Chile es muy complejo, porque Chile ha tenido dos procesos como de mucha ilusión política o de intenciones de transformación, que de alguna manera con las compañeras al día siguiente de esa derrota brutal, llorando decíamos, ¿por qué creímos que esto era posible? Como, ¿en qué momento pensamos que esto era posible? Como, obviamente no era posible. Y como que de alguna manera cuando uno empieza a posicionar el proceso en el marco de una economía mundial, en el marco del capitalismo, en el marco de todas las respuestas que evidentemente se iban a activar ante un proceso como este, es imposible lo que estábamos queriendo hacer. Entonces, nada, el rearme tiene que ver justamente con un poco volver la discusión a la resistencia, o sea, como entendernos desde la resistencia. Las crisis van a seguir agudizándose y en realidad lo que tenemos que hacer es estar organizadas para poder hacer frente a esos ataques cada vez más constantes a la vida, probablemente, y donde en el sur global se manifiestan con mucha crudeza. Creo que el rearme va por ahí por ahora. No sé si tenemos una lectura mucho más allá, pero por ahí. Gracias.